Le invitamos, le invitamos con todo nuestro amor a seguir preparándose y seguir aprendiendo en nuestras clases haciendo historia familiar Iberoamérica. Continuamos, por favor. Bien, vamos a ir recordando un poco lo que hemos podido compartir este año y lo que corresponde al idioma griego. ¿Por qué en primer lugar la curiosidad o la importancia? Bien, el estudio del idioma griego nos acerca un poco más para poder tener acceso a las escrituras originales del Nuevo Testamento. Recordemos, el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego koiné. Ya. También teníamos la curiosidad de cómo esto nos permite acceder un poco más ya a lo que sería nuestra genealogía o paleografía en sí. Y a través de un reconocimiento, pues, de las letras, aprendiendo las palabras, acercarnos un poquito más al idioma, pudimos observar que tenemos acceso a muchos recursos que hay en Family Search, en documentos en idioma griego, ¿sí? Entonces, cualquier hermano o hermana que estén interesados en descubrir su ascendencia o crea que va por el lado griego, acercarse al idioma le va a ser muy útil. Nosotros habíamos observado lo siguiente, la importancia del estudio de este idioma, qué etapas tuvo en su evolución, cuán importante fue en la construcción del cristianismo y el idioma griego en la paleografía. Siguiente, por favor. Ya. Las etapas del idioma griego como tal, habíamos observado. Lo más conocido para nosotros puede ser el clásico, ¿verdad? Porque ahí pues vamos a tener las obras de Homero, las obras clásicas, Platón, Aristóteles, pero sin embargo hay un griego arcaico. El griego clásico se vino formando por todo este proceso migratorio, ¿no? Miren qué interesante que es que ocurre en todas partes. Diferentes pueblos que llegaron pusieron sus aportes, muchas veces por la violencia, ¿no? Y pusieron su cultura, pero llegó a ese idioma que es el por todos conocido. Pero el griego en el que nos hemos estado nosotros centrando es el griego koiné, que es el griego del Nuevo Testamento. Este idioma viene a ser sumamente importante, ¿por qué? Porque fue la lengua franca del Imperio Romano. Hablando específicamente, ¿no? Todo lo que es la parte oriental del imperio, Grecia, lo que es ahora Turquía, lo que es ahora Líbano, Israel, Siria, el norte de Arabia, Egipto, la ciudad de Alejandría fue muy importante. Toda esa zona, pues los pueblos tenían sus idiomas, pero para poderse comunicar, para poder comerciar, para poder realizar ciencia, utilizaban el griego. El griego en ese entonces, pues era como el inglés ahora, ¿no? Ya. Miren que en importancia, ya en esa época le superó al latín. Los propios romanos, pues, utilizaban más el griego que el latín, en esa época específicamente. Y también vendrá un griego medieval que es muy importante por el tema de que fue el idioma en el que se desarrolló el imperio bizantino. Y el griego moderno también por recordar que el griego actual pues tiene sus características propias por todas las influencias pues que tuvo Grecia, ya será un idioma muy diferente de lo que fue el griego clásico, ¿no es cierto? Pero sin embargo, pues el estudio en cualquier momento del griego nos va a servir para acercarnos un poco más al idioma en el que nosotros queramos profundizar. En este caso, ¿cuál es el idioma que hemos estado observando con un poquito más de atención? El griego koiné.
Bien, la siguiente, por favor. Ya. El griego clásico, como mencionamos, fue la lengua de la filosofía, la literatura, ya muchos pensadores griegos. Hemos tenido un acercamiento tal vez en la secundaria al estudiar historia. También el griego pues viene a ser la parte básica del pensamiento occidental. Eh, Heredamos muchas cosas de los romanos, ¿sí? Las leyes, el tema del idioma, pues, porque nuestras lenguas, como el español, el portugués, el rumano, el italiano, vienen a ser derivaciones del latín vulgar que se habló en determinadas zonas en su momento. Ya. También tenemos términos científicos académicos que nos llegó de parte de los romanos, pero los romanos absorbieron mucho de la cultura griega. Entonces, por eso decir solamente nuestra cultura, nuestra herencia romana, no es justo, ¿no? Tendría que ser greco-latino. La siguiente, por favor. Ya. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el koiné y el griego bizantino o griego medieval? Como mencionamos, el koiné es la lengua del Nuevo Testamento. Me parece, solo el primer libro no fue escrito en griego, todavía fue escrito en arameo, pero los libros siguientes del Nuevo Testamento pues usaron el griego koiné. Ya. Idioma común del mundo helenístico, esto se debió por las conquistas de Alejandro Magno que permitió se extienda el idioma hacia diferentes partes. Miren como dato curioso, el reino parto, lo que ocupó en su momento lo que ahora es Irán, tenía el griego como idioma de la corte. Sí, o sea, nunca dejaron el idioma persa, pero sin embargo, pues por la influencia griega que tuvieron, utilizaban como idioma de corte el griego koiné. Transmisión del pensamiento clásico, y el griego bizantino, pues fue la lengua del griego bizantino. Es una parte muy importante esta que muchas veces la subestimamos. Recordemos, el imperio bizantino llegó a durar casi 1000 años después de la caída de Roma, lo que nosotros conocemos como la caída de Roma. Este idioma pues fue clave en diferentes sucesos que acontecieron posteriormente en la historia y específicamente en la historia del cristianismo. Por ejemplo, los concilios, reuniones, decretos de obispos, la formación de la Iglesia Ortodoxa griega rusa, sucedieron en el marco de este idioma. Ya. La preservación del conocimiento clásico, que nos llegó gracias a los bizantinos, y finalmente la evolución hacia el griego moderno. Como decimos, no descartamos entre nosotros, entre nuestro grupo, quien quiera más adelante profundizar en el idioma, quiera aprender el griego moderno, pues va a encontrar que se le debe mucho al griego medieval por haber dado las facilidades para llegar a este punto. Siguiente, por favor. Ya. En este mapa podemos apreciar la influencia que tuvo el griego koiné. Sí, entonces, ¿qué estamos viendo? El sur de Italia, la isla de Sicilia, todo lo que está marcado entre azul es donde el griego fue preponderante y lo que está marcado de celeste, donde el griego tuvo una importancia fuerte. Entonces estamos apreciando la zona de Grecia, obviamente, pero también vemos ahí la parte de los Balcanes, ¿no? Y vemos por el otro lado también alrededor del Mar Negro, zonas que ahora pues son parte de Ucrania, Rusia. En Turquía, muy importante, miren, inclusive vamos a encontrar muchos filósofos importantes, científicos que dieron aportes significativos en diferentes áreas, matemática, geometría, química, nacieron en las zonas griegas de Turquía.
Veamos acá también en lo que es la Anatolia, la parte sur de Turquía, acercándonos al Líbano. Túnez. Vamos a encontrar también muchos padres de la iglesia católica, pues los cataloga como los patriarcas, fueron de cultura romana, que hablaban griego, latín y que nacieron en el norte de África, lo que ahora es Túnez. Y especial importancia la ciudad de Alejandría, como podemos apreciar acá. ¿Sí? En Alejandría, pues, se creó lo que ahora sería una universidad. Se conservaron muchos conocimientos, se perdieron también en las diferentes luchas que hubo, ¿sí? Los incendios que muchas veces pueden ser de causas naturales, pero sin el aporte de Alejandría no se hubiera podido llegar al punto de tener tantos conocimientos como tenemos en la actualidad. Siguiente, por favor. Ya. El idioma griego en la construcción del cristianismo. Como estamos mencionando, ¿no? En el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego, a pesar pues de que tanto en lo que corresponde a las discusiones, a la difusión del idioma, vamos a tratar con muchos pueblos diferentes, diferentes idiomas, diferentes culturas. Pero, ¿qué ocurrió en esa época? Como ya mencionamos, todos aceptaban el idioma griego como lengua franca. Ya. La traducción de la Septuaginta, la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, en el siglo -3, permitió que los judíos de habla griega y los primeros cristianos accedieran a las escrituras. Recordamos, ¿no? Fue de mucha importancia la ciudad de Alejandría, entonces migró una comunidad judía bastante fuerte. Tal vez en el tiempo se perdió un poco el idioma arameo, el idioma hebreo, porque era el idioma de uso, el idioma griego, o en todo caso conservaban el hebreo como un idioma ritualístico. Fue necesaria la traducción al griego del Antiguo Testamento para los judíos en esa época. Entonces, acá se dio la Septuaginta. También reiteramos, ¿no? Fue la lengua de los primeros concilios y la teología. Discusiones que fueron bastante importantes en su época y que están marcando el rumbo actual de muchas cosas. Recordemos, pues, acá en el concilio de Nicea, se abandonaron oficialmente, ¿no? Muchas doctrinas, principalmente que traían los pueblos germanos, por ejemplo, el arrianismo. Se realizó una consolidación del credo. Posteriormente, en otros concilios, pues tendremos la división de lo que es el credo que nosotros conocemos como el católico y el credo ortodoxo, el ortodoxo que está principalmente en Grecia, en Rusia. Ya, principalmente también fue un vehículo para la expansión del cristianismo en el Imperio Romano. Los diferentes viajes de los patriarcas, ¿no es cierto? ¿Cómo pudieron hacer llegar su mensaje? Porque tenían la facultad del idioma ese momento y fue por eso muy importante el griego. Y también la conservación del pensamiento cristiano. Recuerdo también pudimos compartir en su momento, ¿no? En las diferentes clases, el acceso a bibliotecas virtuales que están conservando mucha información respecto a esta época, ¿no? Miren el trabajo que se han tomado muchas universidades en digitalizar para que tengamos los documentos. La siguiente, por favor. Y principalmente en la paleografía. Llegamos a este punto. ¿Y cómo puede ser de interés o no? Quien quiera profundizar en el griego, vamos a tener que hacer un reconocimiento de las letras en primer lugar, ¿no es cierto? Miren que tal vez no son familiares porque muchas veces nosotros las letras las conocemos por la estadística, por la geometría, por la matemática,
pero no conocemos todas, ¿no es cierto? Entonces, en las clases pudimos hacer un reconocimiento de todas las letras, tanto en mayúsculas como en minúsculas. También hicimos una práctica de las letras, ¿verdad? Entonces, con nuestro plumón, con nuestro marcador, con nuestras hojas, fuimos practicando las diferentes letras y diferentes palabras. Ya, yo les recomendaba también un juego que podemos hacer, escribir en español, ¿no? Pero con letras griegas. Entonces, para irnos familiarizando un poquito más. El desarrollo de las escrituras, los estilos, como esto es importante para lo que se vaya transmitiendo el conocimiento, pero una fuente específica, una fuente concreta, también habíamos revisado cómo podemos buscar textos, bases de datos en griego dentro de la página de Family Search. Ya, siguiente, por favor. Ya. Entonces, una vez que vimos esta parte histórica, pasamos al reconocimiento de las letras, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos? Que tenemos 24 letras y cada una, pues, tiene tanto como en nuestro español, ¿no es cierto? En nuestro alfabeto latino, mayúscula y minúscula. Lo que recordamos es que en tiempos del Nuevo Testamento, en tiempos clásicos, solamente había las mayúsculas, ¿no? Entonces las letras minúsculas las aportaron los bizantinos después. Y miren las cosas como son muchas veces por la necesidad práctica. En esos tiempos el papel era muy escaso, era muy apreciado. Entonces por ese motivo crearon las minúsculas para ahorrar espacio dentro de las escrituras. Entonces vimos muchas letras que no son familiares, ¿no es cierto? Como alfa, omega, que están citadas en una parte del Nuevo Testamento, donde menciona yo soy el alfa y el omega. Sigma, que es nuestro signo de sumatoria actualmente, ¿no es cierto? Psi, de psicología. Y estas letras nosotros también las pudimos practicar, ¿sí? Entonces miren que fue bastante agradable compartir con ustedes esta parte. Y como les recordaba, en mi caso mismo todavía considero que no hablo eh, muy bien el griego. Sin embargo, pues sigo aprendiendo porque es de mi interés. La experiencia que les he compartido es cómo podemos nosotros acceder a través de los diferentes medios para conocer un poco más como autodidactas. Bueno, quien tenga la oportunidad, pues, de hacer un estudio formal, perfecto. Pero yo de lo único que averiguaba en Argentina, en la universidad estatal es donde se puede estudiar esto, ¿no? Por lo menos acá en Ecuador, pues es inexistente. Ya. Bueno, en razón del tiempo, por favor, podríamos ir a la diapositiva de la bibliografía y le daría paso a la hermana. En la presentación que queda, pues acá nosotros vamos a observar los diferentes usos de las letras en diferentes palabras, tomadas referencias del Nuevo Testamento. Con gusto, alguna pregunta que tengamos. Ok. Hermano Miguel, la bibliografía está al final. Si gusta ya que termine mi presentación, usted puede explicarles dónde tomó su bibliografía. ¿Qué le parece? Bueno, tal vez prefiero darles este momento porque si no le Ok, tiene, no importa, ¿no? ok. Para pues no cortarle luego su presentación. Ya, Muchas verán, gracias, hermano. dentro de la bibliografía sugerida, yo he tomado sobre todo lo que corresponde a la historia
de los libros de Isaac Asimov. No sé si tienen conocimiento de este autor norteamericano de origen ruso, que principalmente escribió libros de ciencia ficción y divulgación científica. Sin embargo, escribió textos de historia y yo he tomado tres para pues conocer un poquito más del tema. Y son los siguientes libros: Los griegos, Constantinopla y la guía del Nuevo Testamento. Considero estos libros pues son muy didácticos, explica muy bien y nos permiten acercarnos un poco más a todo el conocimiento histórico sobre Grecia. De ahí pues para hacer reconocimiento del alfabeto griego, el mejor recurso, Wikipedia. Eh, una última sugerencia, pues yo daba acá en las diapositivas, y es que quien quiera acercarse un poco más ya a escuchar griego, puede descargar esta aplicación Greek TV, ¿sí? Y acá va a tener acceso a noticias en griego, caricaturas en griego, películas en griego. Las facilidades que ahora nos da la tecnología pues son increíbles, ¿no? Bien, hermanos, entonces creo que si no hay un comentario, y como les digo, en razón del tiempo, ya como que me estoy robando tiempo de la hermana, ha sido un placer, ¿no? Poder compartir con ustedes en el transcurso de este año. Entonces, espero pues tengamos la posibilidad del 2026 de seguir compartiendo en relación de esto. Sin embargo, pues sí recuerdo con todos que ya me había yo comprometido, por lo menos en el mes de enero, a presentar una investigación muy diferente de esto, ¿no? Que espero que también les guste. Bien, hermana, entonces le doy el paso para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Miguel. ¿Ahí me escucho bien? Sí, se oye bien. Ok, hermanos, pues bueno, en esta ocasión, en esta mañana, yo les voy a dar un pequeño resumen de lo que son las abreviaturas, ¿sí? Y para empezar, hermanos, pues yo les voy también a platicar un poquito sobre qué es la paleografía, cómo se clasifica la paleografía, qué son las abreviaturas y la importancia de las abreviaturas y la clasificación de las abreviaturas. Como dice el hermano Miguel, por cuestiones de tiempo, voy a ir un poquito rápido, hermanos. Si hay alguna pregunta, con todo el gusto del mundo, ¿sale? Entonces, una de las cosas, hermanos, que sabemos es que la definición etimológica de paleografía es palais, antiguo, y que significa raíces griegas, grafos, que significa escritura o ciencia de la escritura antigua, y ia es la ciencia. Estos términos se utilizaron, hermanos, por primera vez en 1708 por el benedictino Bernard Montafaucon, perdón por mi pronunciación, en el Tratado de Paleografía Graeca. Sin embargo, hermanos, este tratado se publicó desde 1681 de Rex Diplomatica Libris Sex, del también benedictino Jean Mabillon. La paleografía, hermanos, se divide de acuerdo al objeto de estudio, ¿sí? Y podemos encontrar que la paleografía se divide en paleografía diplomática, que es la que estudia, pues, documentos, la paleografía bibliográfica, que estudia códices y manuscritos, la paleografía epigráfica, que son los que estudian, hermanos, las inscripciones y lápidas, la paleografía numismática, que es la que se encarga de estudio de las monedas y medallas. Como dice mi compañero, el hermano Miguel, pues ahora sí que si alguno de ustedes quiere profundizar un poquito más, posteriormente podemos profundizar más en cada uno de estos estudios. Posteriormente, hermanos, también la paleografía se divide según el método o nivel de estudio. Si se fijan, pues el estudio de la paleografía es muy, muy grande, ¿sí? Se divide en paleografía elemental, que es de lectura, paleografía analítica o crítica, en la cual analiza elementos internos y externos, y la paleografía de la historia de la escritura, ¿sí? También, hermanos, tenemos que la paleografía también se divide según la cronología, ¿sí?
paleografía de la Edad Antigua, que es escritura de la época clásica y el mundo antiguo, y la paleografía de la Edad Media. Se enfoca en el manuscrito y documentos producidos durante el periodo medieval. El día de hoy, hermanos, nosotros realmente nos vamos a dedicar a estudiar lo que es la paleografía bibliográfica, ¿sí? Donde encontramos el estudio de la escritura de los libros antiguos como códices y otros manuscritos para entender su contexto y evolución. Ok. Dentro de la paleografía, hermanos, el estudio que es, o más bien, la rama o la ciencia que estudia las abreviaturas es la braquigrafía, ¿sí? El empleo de abreviaturas se remonta a la época, hermanos, de la República Romana y su uso abusivo llevó a crear múltiples disposiciones que no lograron su destierro definitivo. Dice que cada tipo de letra tenía sus abreviaturas características y cada escribano, hermanos, escribía también como ellos querían, ¿sí? Así que resulta complicado definir reglas estrictas para las abreviaturas. Dice que las abreviaturas estaban inicialmente en consonancia con la búsqueda de la belleza de la letra y con el ahorro de espacios y de tiempo, pero el trazado de estos signos abreviativos a veces era más largo que el acto de escribir las palabras completas. Su utilización disminuyó con la introducción y generalización de las letras cursivas, que es la paleografía humanística. La braquigrafía es uno de los aspectos de la crítica paleográfica que nos permite determinar la época en la que un documento ha sido escrito. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, esta parte. Ok, ahora sí, hermanos, ya vimos que las abreviaturas la ciencia que estudia las abreviaturas es la braquigrafía. Vamos a hablar de los tipos de abreviaturas, ¿sí? Lo primero que tenemos es las abreviaturas por siglas, que son la sustitución de una palabra por una letra, que generalmente es la inicial de la palabra. Por ejemplo, tenemos lo que es la sigla simple, constituida por una sola letra. En este caso, hermanos, podemos ver letras como Augusto, ay, perdón, como Augusto, como César, la N como Noster, Pedro, Fray, la M de Merced. Y dice que es muy común encontrar la conjunción que se abrevia como Q. Y aquí tenemos nuestro ejemplo, ¿sí? También, hermanos, tenemos lo de la sigla doble. Está indicada por una letra repetitiva para plurales. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar en los documentos AA, que es Augusti, o HH, cuando lo ven en los archivos o en sus escritos, que significa hermanos, y los superlativos, hermanos, que es dignísimo, que es DD, o santísimo, SS. Si se fijan, hermanos, es muy común encontrar este tipo de abreviaturas cuando nosotros cuando leemos escritos o cuando leemos sobre todo, em, pues ahora sí que fe de bautismos, ¿no? Bueno, al menos yo así lo he encontrado, que es la doble SS, que es Santísimo. Dice que en los documentos americanos la sigla doble se encuentra sobre todo en los tratamientos de cortesía. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, hermanos. ¿Vamos bien? Todo bien. Ok, sigamos. También, hermanos, encontramos lo que es la sigla combinada, ¿sí? Que es la reunión de dos o más siglas simples, ¿sí? Por ejemplo, tenemos S.A, que dice que significa César Augusto, o BM, vuesa merced, ¿sí? O vuestra merced, ¿sí? Y aquí lo vemos, aquí yo encontré un ejemplo, ¿sí? Que es el BM, ¿sí? También, hermanos, encontramos los tipos de abreviaturas por apócope o suspensión, ¿sí? Estas consisten en suprimir letras del final de las palabras, hermanos. En general se suprimen las últimas sílabas y se sustituyen por signos. La supresión se indicaba
con los signos generales de abreviación como puntos, la letra, los apóstrofes o las líneas horizontales sobre la última letra. Estos signos se colocaban más altos que el resto de las palabras. Por ejemplo, hermanos, tenemos lo que es la palabra Anton, o que significa Antonio o número. Número, si se fijan, tiene en la parte de arriba un signito, un cero, que significa número, y desp, que es despacho. También tenemos lo que es regimi, en la parte de arriba, si se fijan, tiene un signo que significa regimiento, y aquí lo podemos encontrar. Aquí tenemos un ejemplo de la palabra regimiento, hermanos. Sigamos. Aquí también tenemos otros ejemplos, hermanos, como pueblo, ¿sí? Aquí tenemos pu, y en la parte de arriba tenemos la o de pueblo, Juan y Alonso. También tenemos, hermanos, los tipos de abreviaturas por síncopa o contracción, ¿sí? Que es la supresión de todas o algunas de las letras centrales, lo que hace bastante difícil su interpretación debido a que una gran cantidad de palabras tienen las mismas letras al principio y al final. A esta dificultad se suma el hecho de que una misma palabra podía ser abreviada de diferente forma, dependiendo de la época y del escribano. Aquí sí se nos puso un poquito complicado, ¿sí? Porque aquí había un poco de confusión, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, tenemos cuatro, ¿sí? QRO, que es el 4, y aquí está aquí yo encontré la palabra o dicho, ¿sí? Y dicha. Si se fijan, aquí está la diferencia, como yo les decía. Depende del escribano, hermanos, ahora sí que, perdón el pleonasmo, pero podíamos escribir de diferente manera. Aquí está dicho, aquí está dicha, y sí ven la diferencia de cómo es que escribían las abreviaturas, hay una pequeña diferencia, ¿sí? También está la palabra susodicho, que lo escribían suso, y le eliminaban ya las palabras intermedias, y aquí lo encontramos, o precisamente la palabra escribano es, escri y quitaba las palabras del medio. Jesús, ¿sí? Público, que le ponían puco, y aquí está el ejemplo. Aquí también, hermanos, se aprecia el uso de las abreviaturas, ¿sí? Por superposición que explicará, bueno, que se explicará más adelante, ¿sí? Que con la palabra cuenta, ¿sí? Aquí también, si se fijan, aquí como lo vemos, también hay una superposición. Recuerden que aquí en esta clase solamente vamos a ver un pequeño resumen, ¿sí? Ya sí que se quiere profundizar un poquito más en las abreviaturas, ya sea que ustedes puedan regresar a ver las clases anteriores que se han dado, o bien, hermanos, podemos volver a hacer una clase específica, más específica sobre abreviaturas para seguir comprendiendo esto. También, hermanos, tenemos lo que es abreviaturas por conjunción o enlace, ¿sí? Estas abreviaturas cuyas letras se encuentran entrelazadas, las últimas letras de una palabra a las iniciales de la siguiente. Esta abreviatura es bastante característica de la letra de tipo encadenada, aunque su profusión comenzó con la letra cortesana, ¿sí? Y aquí lo vemos, hermanos, los ejemplos. La vez anterior en la parte que cuando yo les di la clase de abreviaturas, recuerdan que yo por ahí les daba un ejemplo de un libro, ¿sí? Y que se entrelazaban. Aquí tenemos estos ejemplos, si lo quieren un poquito más sencillos, más sin embargo, tenemos esta misma, pues ahora sí que esta misma regla de que se enlazan las palabras, ¿sí? Por ejemplo, de él, cuando no funciona como conjunción, y lo ponen y está de esta. Si se fijan cómo está enlazado. Que la siguiente el ejemplo es qué es, y la abreviación es qué es. Y aquí está el ejemplo. Sobre esto, y aquí está, hermanos, ¿sale?
dice que ante él, dice ante él de ante y la E de la palabra él. Hay dos nexos, hermanos, en la palabra ante y entre la E de ante y la de la palabra él. Aquí lo vemos, si se fijan, ¿sí? Yo cuando vi esta abreviatura, sí batallé un poquito, más sin embargo, pues con el paso del tiempo ya he aprendido un poquito más a poder diferenciar. También tenemos, perdón, también tenemos, hermanos, lo que es las abreviaturas por superposición, que es la supresión de algunas letras conservando la inicial o las primeras. Al final o en la mitad de la palabra llevan pequeñas letras que por lo general son vocales. Y si son consonantes, están sustituyendo las últimas letras de la palabra abreviada. Vocales sobrepuestas equivalen a la sílaba ra, re, ri, ro, ru o ar, en, i o ur. Por ejemplo, aquí tenemos comprador y si se fijan, eliminamos aquí la A presente, aquí se elimina la E, ¿sí? Bueno, lo que es la re y prior, igual, o sea, eliminamos y le ponen por. Si se fijan, se elimina la ri. Igual está otro, eliminamos el ro y queda ot. En tercio, igual, eliminamos la E y dice que las vocales A e I sobrepuestas a la Q tienen el valor de una UA, UE, UI. Estas son reglas, hermanos, que debemos entender, ¿sí? ¿Para qué? Para poder leer después, posteriormente, nuestros documentos. Aquí tenemos cuánto, eliminamos la A, aunque se elimina la E, y aquí donde estamos eliminando lo que es la UI, como dice aquí la regla. Igual, hermanos, la palabra majestad, que le quitan aquí, max, dice que la T está superpuesta sobre la G. Si se fijan aquí, lo podemos ver. Dice que un caso en la que la superposición es marcada por una consonante que abrevia la última parte de la palabra tal, ¿sí? Otra de las abreviaturas es por signos convencionales, hermanos. Dice que estas abreviaciones, dice que fue muy común desde el siglo XIV hasta el siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Estas se utilizaban líneas horizontales, curvas, cóncavas o convexas sobrepuestas al final de la palabra abreviada para indicar que se habían suprimido algunas letras, aunque no se indicaba cuáles eran estas letras suprimidas. ¿Sí? En este caso, hermanos, encontramos lo que son las letras monogramáticas. Estas están en este tipo de letras convencionales y la combinación o agrupación de letras en un mismo espacio, unas sobre otras. El nombre de Cristo indicaba una X y una P y se llamaba Crismos. Yo cuando empecé precisamente aquí con las clases de palografía, escuchaba mucho esta de los crismos, pero todavía no tenía yo muy, muy claro esta parte, ¿sí? A medida que pude ir estudiando las abreviaturas, entendí. De hecho, hermanos, algo que yo estudiaba y leía era que estos crismos formaban inclusive sellos o como tipos sellos realmente con una palabra, ¿sí? Y al final tenemos lo que son las letras numerales. El uso de los numerales es muy remoto y casi todos los pueblos de la antigüedad concedieron valor numérico a las letras de sus alfabetos. Ya también lo Hermana, hemos visto perdón, ¿sí? perdón que le interrumpa, el crismón le forman dos letras griegas, ¿no? Ro y ji. Exactamente, hermano Miguel. Exactamente. Sí, sí, hermano Miguel. Gracias. Entonces, aquí concedieron valor numérico a las letras de los alfabetos y aquí la tenemos, ¿sí? Para indicar cantidades mayores que podían combinarse estas letras, fuera sustrayendo o fuera sumando, hermanos. Además de esto,
Recordemos que una línea sobre la letra numeral podía aumentar en 1000 el valor de las letras. Esto ya también lo hemos visto en algunas clases, ¿sí? Y bueno, hermanos, ya de alguna manera yo lo que quise es poner un pequeño resumen. Encontré este resumen que me pareció muy, pues muy explícito para que nosotros pudiéramos darnos cuenta de los tipos de abreviaciones que existen, ¿sí? Que tuviéramos un poquito más de idea de la sintetización de esta información relativa a las abreviaturas y a los sistemas de abreviaciones, ¿sí? Aquí una de las cosas, hermanos, que yo les puedo recomendar es el aporte más reciente en el diccionario de abreviaturas novohispanas, ¿sí? ARHAPS, no sé cómo mencionarlo, CISBI, que está gestionado desde el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí, hermanos, yo les dejo este link. Bueno, ustedes lo tienen que poner en su computadora y los va a llevar directamente a este diccionario. Si alguno de ustedes tiene la duda cuando están haciendo sus traducciones en FamilyShare, ustedes pueden, hermanos, buscar en este diccionario y este diccionario les va a dar una guía de cómo, de los tipos de abreviaturas que ustedes pueden encontrar, ¿sí? Y Tenemos una bueno, manita levantada, sí, hermana. perdón, a ver, ¿alguna pregunta, hermanas? No sé quién tenga ahí alguna pregunta. Hermana Carol Figueroa. Hermana Carol, hermanita Carol. Sí, tenía su manita levantada, ahorita ya no. Tal vez Ah, ok, ok, Gracias. sí, Muchas hermanita. gracias. Qué ahí pena, está la hermana. casi no puedo aprender. Qué pena. Hermanita, una pequeña pregunta. Por ejemplo, cuando uno va a estudiar un documento de cierta como época, eh, por ejemplo, en México, en el siglo XVI, qué idiomas uno tendría que tener en consideración en el tiempo de la conquista para saber cuánta influencia ha tenido el otro idioma frente al idioma nativo? ¿Sí? ¿Me supe explicar? Ok, sí, o sea, lo Gracias. que, sí, lo que usted hace referencia, bueno, si yo estoy haciendo una traducción del siglo XVI, no sé, realmente ese documento que, pues ahora sí que como, ¿qué influencia tenía? Si español, francés, inglés, así lo entiendo yo, ¿no? Sí, hermanita, sí, señor. Ok, sería cuestión, hermana, de que usted pudiera verificar, o sea, realmente en esa época, podernos dar un poco de cuenta, pues ahora sí que, qué influencia teníamos en ese tiempo, tal vez de españoles, no sé, franceses, y poder tratar un poco más de poder traducir o sea, nuestras abreviaturas. No sé si la hermana Mar nos pueda por ahí, tenga algún comentario de esto también, que ella es un poquito más especialista en todo esto. Bueno, va dependiendo, bueno, como dice la hermana Carol, pues el mismo documento le va a decir qué tipo de letra tiene. Yo creo que más que el idioma, pues el idioma, usted se va a dar cuenta si está escrito en latín, si está escrito en inglés, En inglés. este, dependiendo de dónde haya sacado su documento o en su fuente si le aparece, ahí le va a aparecer el lugar. Entonces, a la hora de identificar las letras, este, de acuerdo al siglo, es su forma de escritura y también su gramática. Si recuerdan ahorita, tanto el hermano Miguel como la hermana Mariana, ellos nos enseñaron cómo va la evolución de las letras. Entonces empezaron, pues, en parte, de ese siglo, a escribirlas, ya sea, vamos a suponer,
como procesal, como encadenada. ¿Y cómo las identificamos? Bueno, porque algunas están envolventes, otras están muy abreviadas, otras ustedes van a encontrarlas como palabras que ya no tienen un uso hoy en día, ¿verdad? Otras las van a encontrar muy ligadas, pero ya va dependiendo el año y el documento. Entonces, en el momento en que usted abre su fuente y encuentra un documento de 1500, en algunas ocasiones va a tener una letra muy legible. También depende de dónde viene su descendencia, ¿sí? Si su descendencia viene de alguna otra parte que no sea aquí de México, pues usted va a encontrar cualquier idioma como el de España, como el inglés, como de cualquier otro idioma. O latín, normalmente están escritos en latín, ¿sí? Pero precisamente para eso están las clases. Estas clases igual se van a dar más específicamente para que ustedes puedan comprender que hay pequeñas reglas, como ya lo mencionó la hermana Mariana, para poder nosotros identificar los nombres, los apellidos, los lugares, las fechas también, porque hay fechas que vienen también en números romanos. Ujú. Entonces, eso, pues ya se va a dar cuenta, pues estoy en tal siglo, ese es el idioma que se utilizaba, y conforme ustedes vayan avanzando aquí en paleografía, ustedes van a ir comprendiendo poco a poco, este, sus fuentes. No sé si respondí a su pregunta, hermana Carol. Muchísimas gracias, hermanita Mar, y realmente pues se anima uno a seguir viendo las clases de palografía porque en realidad sí es muy importante para que nos quede bien la indexación en un registro de conocer qué fuentes se estaban utilizando en ese momento y pues como las abreviaturas y todo para que nos quede bien traducido. Muy amables. Muchas gracias a todos. Gracias, hermana Mar, gracias, hermana Caro. Y inclusive, hermana Caro, pues ahora sí que aparte, pues le seguimos invitando a que pueda estar con nosotros en paleografía. Realmente, así como usted, nosotros también hemos aprendido. No crea que somos expertos, yo realmente no soy experta, pero de verdad que las hermanas, hay hermanas que son muy buenas en paleografía. Digo, yo les he hecho muchas porras y hemos aprendido todos juntos. Entonces, de verdad que le invitamos a que puede estar, y si gusta usted estar en la Academia de Paleografía, les digo yo que todas son hermosas, pero paleografía hemos aprendido mucho. Entonces, la invitación es para usted y para todos que puedan estar en paleografía y aprender demasiado. Y bueno, rápidamente, pues hermanos, solamente les presentamos la bibliografía consultada, como les comentaba el hermano Miguel. Aquí es la bibliografía que el hermano Miguel utilizó para su presentación del autor de Isaac Asimov. Y pues ahora sí que esta es la bibliografía consultada de mi parte. Realmente, pues ahora sí que si ustedes quieren aprender, pues ahora sí que estas son las fuentes adecuadas a las cuales pueden acudir también. Y pues bueno, hermanos, pues ahora sí que de mi parte y del parte del hermano Miguel, les agradecemos infinitamente, por respeto en el tiempo de usted, de cada uno de ustedes. Pues ahora sí que les agradecemos mucho. Este es un pequeño resumen, pero si quieren profundizar aún más, pues ahora sí que pueden ver las clases de paleografía. Les invitamos, como les repito, a cada uno de ustedes y sobre todo, hermanos, que puedan ustedes integrarse a nuestra Academia de Paleografía. Realmente hemos aprendido, pues ahora sí que hemos aprendido juntos, si lo quiere ver estas clases, para mí esta es mi segunda clase, pero en verdad que con mucho amor se las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El tiempo es suyo, hermano Ipiña. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues, como mencionamos, respetando el tiempo de todos, pues vamos a terminar, sino antes agradecerles el que pudieron estar aquí en esta reunión. Y hermana Carol Figueroa, ¿nos podría ayudar con la última oración, por favor? Sí, señor.